Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una tarde más aquí a Filmoteca Villaverde. De nuevo, pues con estas sesiones que estamos haciendo en streaming, pues con esta proyección de películas nacionales e internacionales que, como siempre, pues vamos a primero a introducir brevemente, vamos a hacer una pequeña introducción y después de que ustedes puedan ver la película en el enlace del que disponen y disfrutarla, pues cuando vuelvan a esta otra ventana, pues haremos un pequeño coloquio, si les parece, pueden aportar sus opiniones, sus preguntas en el número de WhatsApp que tienen en pantalla y también con el hashtag que tienen también en la pantalla. La película que hoy vamos a ver es una película española del año pasado y se titula La banda y es la ópera prima de su director, de Roberto Bueso. Van a ver que es una película que es muy clásica en su estructura, seguramente pues ustedes conocerán muchísimos relatos, tanto en el cine como en las novelas, en la narrativa, los típicos relatos de regreso al hogar, ¿no? Una persona que se marcha, pues por los motivos que sean, se va de casa, se va de su entorno, se inserta en un entorno nuevo, esto lo transforma a esa persona, la transforma. em, la hace crecer y después vuelve pues, de otra manera, ¿no? En cierto sentido es otra persona. Pasa en la ficción y posiblemente pues, nos ha pasado a todos de alguna manera. Quizá el ejemplo más clásico es Ulises, ¿no? Es esta idea del regreso al hogar. Entonces, de alguna forma, pues la película es una historia de iniciación, es la forma, la historia como alguien pues empieza ese regreso de vuelta a su tierra, pero que resulta que es también un viaje interior, en este caso hacia la madurez, ¿no? Es una persona, el protagonista es una persona muy joven que se ha marchado para cumplir un sueño y ahora vuelve y siente que está en un momento de su vida en el que las decisiones que toma ya son muchísimo más irreversibles, muchísimo más serias, ya ha dejado de ser un niño y sin embargo en ese entorno de donde él fue un niño, pues descubre la diferencia con la diferencia pues de madurez, ¿no? Que siente, esa diferencia en su personalidad. Es una película así, pues que aunque tiene un protagonista principal, pues termina siendo universal en el sentido de que aparte de que es bastante coral la película, pues es un tema que seguramente con el que podamos empatizar cualquiera de nosotros, pero además tiene un componente bastante vinculado a la cultura valenciana y también a la vida provincial española, digamos, ¿no? De las localidades pequeñas españolas. Y verán que la película, pues eso lo busca muchísimo esa autenticidad, ¿no? Pues busca mucho reflejar esas costumbres, esa vida pues más cercana que en las grandes ciudades, donde todos somos más anónimos, aquí todo el mundo se conoce, es otra forma de vida, busca mucho esa autenticidad y busca pues que se refleje lo que supone vivir en esas localidades, crecer en ellas, abandonarlas y buscarse la vida afuera, ¿no? Pues en la película pues, hay algo de cómo se perciben aquellas personas que se fueron, cómo se perciben los que se quedaron, cómo se perciben los que fueron capaces de adaptarse para siempre en un entorno, los que sin embargo se han sentido incómodos en él, los que han querido huir y se han sentido atrapados en ello, cómo se aferra uno a los recuerdos que tiene una vez que se ha marchado, a las amistades que tuvo, a los deseos que tuvo, a los amores que tuvo y todo esto. Y todo ello aplicado a la juventud de hoy, ¿no? Es una película pues de chavales muy jóvenes, de gente muy joven, es una película, pues ya les digo, en cierto sentido de iniciación y entonces pues ha de añadir los problemas que le son propios a las generaciones jóvenes actuales, pues la precariedad laboral, los cambios en las tradiciones en cuanto a formar pareja, los desencuentros con otras generaciones, con los padres, los hijos, pues todo eso también figura. Y, y bueno, pues para unir todo esto, pues está un poco la figura o el concepto de la banda que ven que lleva la película en el título y podemos entender con dos acepciones pues que son diferentes, pero que en el fondo pues tienen relación. Por un lado, la banda es esa pandilla de amigos de la infancia y de la juventud bueno, pues quizá por los movimientos actuales se dan menos en las grandes ciudades, ¿no? Donde nos movemos más, hay más movilidad, viajamos más, nos movemos más de casa, cambiamos más de casa, pero que en provincias y sobre todo a lo mejor cuando la generación de los chavales que son protagonistas, cuando eran pequeños, pues se daba todavía muchísimo
más. Y en provincias pequeñas, pues uno crece con los mismos amigos, pues se acaba identificándose con ellos, se acaba defendiendo pues esa cuadrilla, acaba defendiendo la personalidad de cada uno de nosotros. Y luego está una segunda acepción en eso de la banda que es típicamente valenciana, porque esta película es valenciana, valenciano es su director y se ha rodado fundamentalmente allí en Valencia, que es las bandas de música del pueblo. Las bandas de música del pueblo, pues si hay algún valenciano por aquí viéndolo, seguramente sabrá que son muy frecuentes en esta comunidad. Son muy frecuentes que haya bandas en los pueblos, que además en la banda estuvo el abuelo, en la banda estuvo después el padre, en la banda ha estado después el hijo, y esto explica además una estadística que se suele escuchar mucho por ahí, que es que muchísimos músicos vienen de la comunidad valenciana, hay muchísimos músicos valencianos en España. Entonces, pues bueno, la película pretende reflejar un poco también esa idiosincrasia y esa vinculada a todo ese entorno de las cuadrillas, de los amigos, pues el hecho de las bandas musicales, lo que significan, las amistades que se forman ahí y un poco pues todo eso. La película, ya les digo, está rodada en Valencia, está además hecha en valenciano, con un guión que es del propio director y que además ideó en la película al hacer su proyecto final de carrera. Esta es su ópera prima y él venía de hacer solamente un cortometraje que se llama Las Ponchongas y entonces, pues bueno, tuvo la idea de hacer esta historia y en busca de esa autenticidad que le esperaba que tuviera, pues decidió hacer un casting en busca de actores no profesionales, ¿no? Intérpretes no profesionales que le dieran a la película un aire más fresco, más natural, que lo acercara más a la historia pues, que el propio elenco, los propios intérpretes supieran de lo que hablaban porque ellos mismos son los personajes que interpretan. Entonces hizo ese casting en el que buscaba este tipo de intérpretes y lo hizo entre bandas, ¿no? En bandas de músicos pues que por primera vez se han puesto delante de una cámara, no todos ellos, pero muchos de los chavales que van a ver en pantalla se han puesto, esta es su primera película, no son actores profesionales y bueno, pues era precisamente lo que buscaba el director, que además está contando aquí, ya les digo que es su primera película, está contando aquí su propia experiencia, sus años de estudio en Madrid, ¿no? Cuando él se marchó, porque sentía que allí donde estaba le vinieron las ganas de escribir, de hacer cine y sentía que allí donde estaba tenía la sensación de que no lo iba a conseguir, por lo menos no lo iba a conseguir al nivel y la manera como él buscaba. Entonces decidió marcharse a Madrid y esto pues le provocó una ruptura, un sentimiento de culpa con sus orígenes, ¿no? Tuvo unas sensaciones raras que luego quiso trasladar cómo sintió pues que traicionaba eso sus raíces y cómo recuperó pues cómo se sobrepuso y entendió que debía hacer su propio camino. Entonces pues bueno, entre los debutantes que están aquí en la película destacamos a Gonzalo Fernández, a Charlotte Vega, que sí había hecho ya algo más de cine, en la librería por ejemplo de Isabel Coixet hizo algún papel. Y luego también está Pepo Llopis, Xavier Giner, Hugo Robert, bueno, son parte de ese grupo de amigos que protagonizan la banda de jóvenes y que luego pues vienen arropados por otros actores que sí que les van a sonar más, que sí que son más televisivos o que han hecho más cine. Entonces, pues nada, pues disfruten de esta película, que yo creo que va a ser muy fácil que empaticen con ella, que les recuerde algo que ustedes han vivido, que les recuerde a sus propios orígenes, a sus propios amigos. Y cuando terminen de ver la película tendrán que volver otra vez a esta pantalla si les apetece pues, ver un poco el coloquio que podemos entablar en torno a ella. Yo les cuento más cosas y seguimos charlando otro ratito. En la pantalla en breve pondrán la hora a la que comenzará ese coloquio. Así que muchísimas gracias hasta ahora. Bueno, buenas tardes, bienvenidos de vuelta de ver la película La Banda. Como les comentaba antes en la introducción, pues vamos ahora a hacer un pequeño coloquio si les apetece sobre la película. Yo les cuento alguna cosilla más y si quieren, pues ustedes pueden mandar sus comentarios al número de WhatsApp que aparece en pantalla o con la etiqueta de Filmoteca Villaverde que también tienen por ahí en nuestras redes sociales y les atenderemos. Bueno, pues como les comentaba antes, seguramente se hayan sentido muy identificados o hayan empatizado fácilmente con esta película, con sus personajes, porque realmente
pues busca un poco esa autenticidad, esa naturalidad. Es una película que en lo local es bastante universal porque, bueno, pues busca esa conexión, es una película sencilla de seguir y de identificarse con ella. Y es la ópera prima de su director, del director Roberto Bueso. Fue la primera película que hizo. Al terminar en la escuela de cine hizo un pequeño cortometraje que tiene algunas conexiones con la peli. También habla de un joven, de un viaje. También se basa un poco en la vida personal o está inspirada en ciertos momentos de la vida personal del director, como esta película. Y es una película, pues ya la habrán visto, pues muy clásica en su estructura, ¿no? Es una película de guión muy sencillo, pues estructurada en una trama muy equilibrada, con una presentación muy clásica, e incluso en ese regreso al hogar que plantea, que es, pues es como hay muchísimas películas, hay muchísima ficción en torno a la vuelta al hogar, casi se podría decir en el mundo del cine que es un género cinematográfico en sí mismo, sobre todo en el cine americano, aunque es verdad que últimamente en los últimos años en España ha habido varias películas, incluso de la generación del propio director, los directores o los actores o los intérpretes. Ha habido varias películas que hablan del regreso al hogar. En muchos casos, pues por ejemplo, pienso en Un otoño sin Berlín o en Julia East, tienen algo que ver más con esta crisis que han vivido últimamente las generaciones más jóvenes que las ha hecho emigrar bueno, pues se ha retratado, se ha reflejado pues parte del viaje y la vuelta o la añoranza de la vida que llevaban aquí. Esta película es un poco diferente en ese sentido, no problematiza, no es social, no es tan concreta, es una película más universal, como habrán visto, más de sentimientos más universales bueno, pues en ese sentido es incluso más íntima, ¿no? Habla un poco del mundo interior que vive tanto el protagonista, Edu, como las personas que lo rodean y cómo viven las distintas experiencias por las que van pasando durante la peli. Yo creo que la película se puede decir que tiene como tres niveles, ¿no? O tres líneas tres líneas narrativas. Por un lado, es esa historia de iniciación, es la historia de cómo alguien emprende un viaje de regreso hacia su tierra después de haberse marchado, pues durante un tiempo para crecer profesionalmente y también, pues finalmente, pues para crecer personalmente. Y ese viaje de vuelta a la tierra, pues se acaba convirtiendo en un viaje interior hacia la madurez o hacia la conciencia de la madurez, ¿no? A lo mejor Edu no era tan consciente en su viaje a Londres de lo que había vivido, de la madurez que había adquirido, de lo que había ganado personalmente o profesionalmente en este viaje y a la vuelta se da cuenta vuelve a sentir todo aquello que sentía cuando estaba en su pueblo y se da cuenta de lo diferente que son ahora las cosas, ¿no? De cómo ha cambiado todo, de cómo ha pasado el tiempo, toma conciencia de esa distancia y bueno, pues la película es eso, habla un poco de que él da el paso definitivo hacia la madurez, hacia buscar un lugar en el mundo, no solamente él, ¿no? Porque ya les decía que la película tiene un punto, si bien tiene un protagonista, es verdad que tiene un punto bastante coral, el de los amigos de Edu, y en otra línea argumental, el de su propia familia, su relación con la familia, ¿no? Ese diálogo intergeneracional que se plantea con su padre. Bueno, pues en ese sentido la película habla mucho de buscar un lugar en el mundo y de retratar ese momento en la vida, no solamente en la vida del protagonista, sino en la vida de sus compañeros y de sus amigos, en el que las decisiones de pronto pues se vuelven más serias, se vuelven más irreversibles, ¿no? Ya uno tiene más responsabilidad, tiene que ir tomando decisiones que van a implicar mucho más, no tiene tanto el soporte de quien lo cuidó, de sus padres, de su familia. Entonces, pues eso es muy fácil, por eso les decía yo lo de que es fácil empatizar con la película en ciertos aspectos. En ese sentido es muy fácil reconocerse en ella, ¿no? Pues él tiene que decidir si finalmente se queda, hace carrera en la música, si finalmente se marcha a Londres. Hay varios momentos en las películas que parece que él juega con la idea de volver y de quedarse en casa, de quedarse allí con sus amigos, incluso de recuperar esa novia o esa chica que le gustaba, ¿no? En este sentido, pues sí que se da cuenta de lo importante que son la toma de decisiones, ¿no? Les están empezando, a él y a sus compañeros, les están empezando a pasar cosas muy de adultos, ¿no? Pues madres que fallecen, depresiones incluso, ¿no? Hay uno de ellos que además parece que es aparentemente el más simpático,
pues que tiene que tomar la decisión de si se queda con el negocio familiar, que ya incluso vive una depresión, y eso o sea, esa tensión, ¿no? Esa presión que está viviendo, la está somatizando en su piel, pues eso, en una enfermedad. Y luego, pues el otro compañero, pues también tiene que enfrentarse a la decisión de, bueno, pues yo quiero seguir jugando con niñas de 16 años o qué decisión quiero tomar, ¿no? ¿Por dónde voy a ir? En este sentido, no solamente parece que sea una madurez profesional la que se alcanza, ¿no? Que parece que a veces en este sistema que hemos creado, en esta forma de vida, la madurez tiene que ver con la profesión, es como el lugar que ocupamos, sino también tiene mucho que ver con la madurez sentimental, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que está bastante claro con la relación que él tiene con la novia de su amigo. Él parece que quiere, el intento que hace de acercamiento con Alicia, parece que es su forma de experimentar con el pasado, ¿no? Él está viendo cosas de pasado, pero sobre todo parece que está provocando algo que él sintió en el pasado y que quizá pues ahora no va a ser lo mismo, ¿no? Él mismo lo reconoce al final, ¿no? Pues parece que dice, bueno, es que realmente vosotros sois la pareja, realmente yo no, aquí ya no pinto nada entre los dos, ni de esta manera. Y luego también la conversación que tiene quizá con su amigo, que le dice, bueno, hay cosas que pasan como el cáncer, que son menos controlables, pero hay otras que son decisiones personales, ¿no? También parece que es una toma de conciencia sobre, bueno, pues que realmente tú tienes el poder de decidir qué tipo de persona quieres ser y qué tipo de acciones quieres, por las que quieres destacarte. Entonces, en ese sentido, pues también hay cierto grado de madurez, no solo profesional y económica incluso, sino también personal y sentimental. Luego, por otro lado, yo creo que otra línea argumental, otro nivel narrativo que tiene la película es el más universal, ¿no? Efectivamente, pues aunque sea tan intimista, aunque vaya tanto de Edu, de su vida, de su viaje, de su relación familiar, de la boda de su hermano, de su relación con su padre, de todos sus amigos, pues es muy fácil vincularse a lo que ocurre, porque realmente la vida que lleva es una vida muy local, pero al mismo tiempo muy universal, ¿no? Aunque la película, ya como les comentaba antes, se desarrolla en un pueblo de Valencia. Entonces parece que la idiosincrasia es muy de allí, ¿no? Y sobre todo por el tema de las bandas, como hablaremos luego dentro de un ratito, pero realmente pues también apela mucho a la vida cercana, ¿no? A la vida no solamente en la gran ciudad, que tiene unas características muy definidas, sea esta la ciudad que sea, en cualquier parte del mundo, sino también la vida local tiene unas características muy concretas, al margen de las especificidades que pueda tener, ¿no? Pues cómo se conoce todo el mundo, cómo se crea esa pandilla, ¿no? El concepto del término banda que tiene el título de la película, una de sus acepciones es crear esa banda de colegas, ¿no? Pues que se conocen de esas vidas que cada vez posiblemente sean menos frecuentes, de las familias que están toda una vida viviendo en un mismo lugar, que encima este lugar es cercano, pues ahí se establecen unas conexiones muy íntimas, muy duraderas, y entonces se establecen esas relaciones de esas bandas, ¿no? Entendidas como los grupos de amigos, que al final acaban identificando mucho a los amigos, se acaba identificando mucho a las personas por aquellas otras personas con las que socializa o con las que se juntan, y en ese sentido pues tiene algo de universal lo local, y la película es muy evidente que apela a ello, y por eso es tan fácil conectar con ella. Entonces, en este sentido también más allá de la propia intimidad de Edu, de sus propios problemas o pensamientos personales, ¿no? Nos han creado en este personaje, nos han creado a un chaval que se ve que es tímido, que se ve que le cuesta expresarse, pero sin embargo no parece que le cueste hacerlo con su familia y con sus amigos, pero bueno, sí parece que tiene un mundo interior bastante amplio, es bastante pensativo, parece que tiene muchos temas por resolver, ¿no? Tal como nos lo presentan. Pero por otro lado, pues la película, que tiene también ese punto coral, también plantea otras cosas sobre la vida social de una localidad pequeña. Pues, por ejemplo, cómo se percibe en la localidad, cómo se percibe aquel que se marchó y a los que se quedan, ¿no? O sea, por un lado, la subjetividad por un lado de Edu, de, bueno, pues veo aquí a mis colegas que se han quedado, que han hecho su vida aquí. Esto a él le hace plantearse si también él tendría una vida posible en su pueblo, ¿no? Pues el que ha montado el estudio de grabación, los otros que uno que se va, parece que quiere montar un negocio que nunca tiene muy claro cuál es, el otro que su padre le habla de quedarse con el negocio familiar. Entonces, esa es la subjetividad del personaje, pero también el director nos plantea otra subjetividad, que es la de los otros personajes, cómo perciben al que se marchó, ¿no? Esto es muy habitual en las localidades pequeñas, ¿no? Cómo se habla allí de cómo ha cambiado la persona que se fue, ¿no? Pues ellos también, parece que tanto la chica como los amigos
hablan de él en esos términos. Parece que al final la esencia es la misma, pero sí que reflexionan mucho en torno a ello, ¿no? Pues, oye, ¿hace cuánto que te has ido? Siempre en el fondo eres el mismo, siempre has dicho esa prueba a la que te has presentado, siempre dices que no vas a conseguir vivir de la música, pero al final siempre lo consigues, ¿no? Parece que son esas dos subjetividades las que juegan. También habla mucho de parece los que se han sentido incómodos, ¿no? En el sitio donde están o cómo han evolucionado en el sitio donde están, ¿no? Ahí, por ejemplo, está la relación con el hermano. Parece que la relación siempre ha sido conflictiva, pero luego durante la película pues se desarrolla en esa madurez emocional que también parece traslucirse no solo del protagonista, sino también de sus acompañantes, de su hermano, de sus familiares, pues parece que hay cierta reconciliación, ¿no? Parece que Edu se da cuenta de que de que el hermano está intentando un acercamiento, posiblemente por su propia madurez personal, que Edu no se espera, porque él no ha vivido con él todo ese tramo de tiempo, ese espacio de tiempo en el que él ha madurado. Entonces se sorprende mucho de esa nueva faceta, de que quiera que lea en su boda, de que quiera que vayan juntos al cine. Y finalmente, pues parece que toma conciencia y que pues quiere apartar esa frialdad y le escribe esa carta para la boda, que no la lee, que queda en la intimidad, no, finalmente no la lee, pero que sí que parece pues que lo que quiere es cierta reconciliación, ¿no? Pues perfecto, llevémonos bien, ha pasado el tiempo, tú tienes tu vida, tengo la mía, pero quedémonos aquí. También pues se aprecia un poco otra característica, ¿no? De esta vida local y de esta conexión con las personas que se fueron. También hay mucha frustración, ¿no? Parece que el joven que tiene el estudio, el amigo de Edu que tiene el estudio de grabación, también coquetea con la idea de marcharse, ¿no? Y le pregunta mucho, bueno, es que yo no sé, tú podrías ir a cualquier parte. Y el otro le contesta, bueno, tú también realmente podrías ir a cualquier parte, ¿no? Parece que él también se plantea pues eso, por un lado está la ambición de decir, ¿y si me quedo aquí y aspiro a una vida más sencilla? Y el otro dice, ¿y si me marcho, si doy el paso de marcharme y aspiro a una vida muchísimo aparentemente más ambiciosa, aunque evidentemente no tiene por qué serlo? Y luego pues habla mucho a la icono, digamos, al universo, ¿no? A todo el imaginario de la localidad de la que uno es y cómo nos aferramos muchas veces a ellos, ¿no? Parece que Edu también está viendo, la película es como una especie de viaje, no solo en su interior, sino también un viaje de redescubrimiento del sitio de donde él es, ¿no? Pues cómo lo recordaba él versus cómo lo está viviendo ahora, cómo ha cambiado, cómo se han transformado su familia y sus amigos y cómo las sensaciones que a él le siente todo eso, ¿no? En este sentido, pues el tema de crear esa conexión y esos recuerdos con los otros chavales, el director lo trabajó creando un elenco de actores en su mayoría no profesionales o con muy poquita experiencia profesional. Él hizo un casting, fíjense qué curioso, hizo un casting entre bandas de música, un macro casting en diferentes localidades de la Comunidad Valenciana, pues para encontrar a personajes que no tuvieran a actores, a un elenco que no tuviera que interpretar a personajes porque realmente los personajes eran ellos. Se estaban interpretando, de alguna manera se están interpretando a sí mismos, ¿no? No exactamente a sí mismos, pero sí a personajes que muy fácilmente pueden reconocer porque han tenido una vida muy próxima a la que ellos han llevado. Los actores han contado en diferentes entrevistas que ellos son cada uno de una localidad pequeña, ¿no? Pues creo que el autor protagonista dice que él viene de un pueblo de 1.400 habitantes, otro de ellos de 400 habitantes, y todos ellos pues han vivido la presencia de las bandas y realmente pues han visto cómo esa forma de vida la han vivido de forma muy cercana y realmente pues les ha salido de forma muy natural posiblemente, ¿no? La película, pues ya lo han visto, es muy cálida y muy natural. Les ha salido de manera muy natural interpretar los personajes que interpretan y las vivencias que ellos interpretan porque posiblemente se reconocen o las ven muy, muy, muy próximas. Yo, como les decía, el director en el cortometraje que hizo de fin de carrera, que fue el trabajo inmediatamente anterior a esta película, la película es de 2019, y el cortometraje La noche de los Ponchongas le salió también, lo hizo de la misma manera, ¿no? Cogió a unos actores que no eran profesionales, también en busca de esta naturalidad, le gustó la experiencia, le salió bien, y entonces pues el director continuó con aquello, ¿no? Pues era algo que quería hacer muy parecido, buscaba también esa misma naturalidad, ese aire fresco, digamos, y lo consiguió. El protagonista, Gonzalo Fernández, que interpreta a Edu, él es músico, ¿no?
toca de verdad, pero no es músico profesional, él por lo visto es óptico, tampoco es actor profesional, pasó la prueba y era un poco lo que buscaba el director en un chico así, pues eso, un poco tímido, con mucha vida interior y así lo hizo. Y bueno, luego otra cosa que yo creo que también está es bastante evidente en la película, es el sentimiento en esta conexión, ¿no? Con la vida en localidades pequeñas, es el sentimiento de culpa. Yo creo que eso es, durante un buen rato la película habla de ello, ¿no? En gran medida, pues esa búsqueda, eso lo que les comentaba, que el tema prioritario es como buscar tu lugar en el mundo, viene asociado también a un sentido de culpa muchas veces y en el caso de Edu, ¿no? Parece que él, pues bueno, se lo dice su propio padre, ¿no? En la conversación esa que tienen al final en la boda. eh, el hecho de marcharse, de decidir tomar su propio camino, pues le hace sentir un poco mal, porque pues parece que está abandonando una vida en la que él fue feliz, pues alejarse de sus padres, alejarse de sus amigos, dejarlos ahí. Él no tiene nada claro que sus amigos estén siendo felices, o por lo menos le ha visto las costuras a su vida, ¿no? Le ha visto los problemas que tiene. Entonces él pues parece que tiene esa sensación extraña. Por lo visto, el propio director sintió algo parecido cuando ideó la banda para hacer la película, que bueno, pues la productora lo llamó después de haber visto el cortometraje, le preguntó si tenía algo en mente, si tenía algún trabajo en mente, y realmente él tenía como esta idea de reflejar lo que él había vivido cuando él se vino de la Comunidad Valenciana, es de allí, cuando se vino a vivir a Madrid. Él allí en la Comunidad Valenciana sintió pues eso, el deseo de dedicarse al cine, a contar historias, a hacer cine, a escribirlas, y allí él se dio cuenta o quizá percibió que no iba a poder desarrollarlo como él quería y se vino a Madrid. Y él ha contado que él ha tenido pues, sensaciones pues, parecidas a las que tiene el protagonista de la película, ¿no? Tenía la sensación de que estaba traicionando sus raíces, ¿no? De que tuvo sensaciones raras y hasta que consiguió superarlas y entendió pues que esto es ley de vida, que él tiene que seguir su propio camino, que esta es una fórmula, es una vía para ello y que realmente pues aunque tuviera un aspecto triste pues él tenía que crecer de la manera que quisiera, ¿no? Y entonces pues es un poco también lo que refleja yo creo bastante en la película. Y bueno, eso en cuanto a la conexión universal, ¿no? Con lo universal que tiene lo local y también les hablaba de lo que tiene de íntimo la película. Pero luego es verdad que también hay una conexión muy fuerte y muy evidente y muy explícita con los elementos de la cultura valenciana, ¿no? O sea, ya les contaba que todos esos intérpretes que ha elegido el director, que no son actores profesionales en su mayoría, es algo quizá pues los secundarios, ¿no? Los padres de Edu y demás, pues todos ellos proceden de pueblos de Valencia, donde en todos estos pueblos pues hay bandas de música, incluso siendo muy pequeños hay incluso dos y tres agrupaciones de bandas y que hay una tradición muy fuerte en esa comunidad de las bandas. Entonces, pues al margen de otros elementos de la cultura valenciana, el director pues quería también reivindicar este tema de la banda. En este sentido, pues él juega en el título con el doble significado de la banda. Por un lado lo hemos comentado ya, pues como banda de amigos, ¿no? Pues grupete de amigos con los que estableces pues una relación prácticamente familiar, con los que vas creciendo y con los que te vas identificando, pero también evidentemente se refiere a la banda de música. Entonces, pues él quería reflejar un dato muy curioso que es eso, la cantidad de bandas que hay en la Comunidad Valenciana, en todas sus localidades, cómo se construyen, cómo van perteneciendo a ellas, pues las distintas generaciones de la familia, los abuelos, luego los padres, luego los nietos. Y quizá pues es algo que se conoce mucho allí, en otras partes de España es algo más desconocido, pero sí que es verdad que son los músicos en las bandas valencianas ingresan muy jóvenes y permanecen durante mucho tiempo, crecen mucho como músicos, aprenden a tocar y entonces en ese sentido pues al final se crea una tradición tremenda y se dice que hay muchísimos músicos españoles que proceden de Valencia precisamente por esto, pues por esta tradición que tienen por lo que aprenden, lo que viven la música, ¿no? Entonces es un dato bastante curioso que él también quiso jugar con él, quiso abordar e incorporó un poco pues todo eso, esos elementos. En este sentido, pues la música parece ser una protagonista más, no es que sea un musical, pero sí que tiene bastantes momentos musicales y luego además
diferentes tipos de música, ¿no? Es una parte fundamental y desde los primeros compases de la película pues van acompañando toda la trama de Edu hasta esa explosión final en la que lo vemos ya. No sabemos si ha pasado o no la prueba a la que se presentaba al principio, porque no queda claro y no hace falta que quede en absoluto claro, pero realmente sí que se ve de manera muy... Hay una explosión en la que él ya está ahí, está tocando en una gran orquesta, ya no está en la banda de su pueblo. Él ha pasado por las fases de, bueno, oye, recuperemos, ¿no? También en esa revisitación, la vuelta al pueblo que él descubre, pues entre otras cosas que la banda se parece que se ha roto un poco, ¿no? Los amigos ya no están tan unidos como él esperaba, ni siquiera la banda. Él intenta retomarlo, ¿no? Con la chaqueta como símbolo, oye, le dice uno a otro, oye, ¿te quedas con la chaqueta? No, sí, sí, me la quedo, ¿no? Pues parece que es un símbolo, pues la utilizan para cantar a la chica, ¿no? Algo también como algo muy tradicional. Y en este sentido la música es tremendamente protagonista de la película desde los primeros compases, va acompañando y es como una protagonista más. Y bueno, pues la película, también en esa conexión que tiene con la cultura valenciana, está rodada originalmente en valenciano, tiene algunas partes que son en castellano, pero otras que son íntegras en valenciano. El guión es del propio director, los diálogos también. Y bueno, pues por contarles algo más, pues la película pasó por el Festival de Málaga, compitió en la sección oficial, pues fue acogida más o menos bien. Luego se fue a cines y también estuvo en algún que otro festival, sobre todo de allí de Valencia. Y luego pues ha tenido sobre todo este pequeño recorrido en plataformas online. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí el coloquio de hoy. Muchísimas gracias por haber estado ahí al otro lado. Espero que hayan disfrutado del coloquio y de la película y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto.